os incorporáis por primera vez a un webinario de las Cámaras Aragón y aquellos que habéis repetido porque habéis participado en algunos de los ya impartidos, bienvenidos igualmente. Mi nombre es Loreto Morlans y soy la directora del Servicio de Internacionalización de la Cámara de Comercio de Huesca. La esencia de las cámaras de comercio es velar por los intereses generales de las empresas de cada territorio y más dadas estas circunstancias, ante estas circunstancias sobrevenidas, desde el pasado 3 de abril las cámaras aragonesas venimos impartiendo webinars específicos con temáticas concretas que pensamos que pueden ser útiles para todos los empresarios para abordar esta situación tan incierta. Todos estos webinarios los tenéis colgados en la página web de la Cámara de Huesca y también en YouTube, por si queréis revisarlos y ver si son interesantes para vosotros. Bueno, y el motivo que nos reúne hoy es retomar una jornada que teníamos previsto organizar el pasado 12 de marzo en la sede de la Cámara de Comercio y que lamentablemente tuvimos que cancelar, denominada Cómo vender en Francia. Quiero agradecer a la Cámara Franco-Española por una vez más colaborar con nosotros y sobre todo por su gran profesionalidad al saber adaptarse a las circunstancias y pasar ese seminario a webinario en esta ocasión. No es ninguna novedad que el mercado francés es muy interesante y de gran relevancia, no solo para las empresas de toda España, más en concreto para las empresas de la provincia de Huesca. Lo cierto es que se teme que pueda haber un repunte del proteccionismo en estas circunstancias, pero algunos expertos ya vienen a decir que en el largo plazo se va a ver reforzado el comercio intrabloque. Y en este sentido, bueno, podemos pensar que la relevancia que siempre ha tenido el mercado francés para las empresas españolas la sigamos teniendo. Como os comento, desde la Cámara de Huesca venimos trabajando con la Cámara Franco-Española en muchas actividades, no solo en seminarios y en webinarios, sino también en lo que denominamos misiones comerciales virtuales, ya desde el año pasado. Estas misiones comerciales virtuales las diseñamos para suplir una carencia que teníamos y un servicio que queríamos dar a un perfil muy concreto de empresas, pero ahora precisamente consideramos que pueda ser una herramienta muy útil, meses que sobre todo porque pensamos que posiblemente los contactos comerciales con clientes en otros países son necesarios, pero indudablemente mientras no podamos viajar, pues tendremos que plantearlos de otras maneras. Simplemente comento lo de las misiones virtuales para que os suene, porque estamos trabajando en el lanzamiento de la convocatoria con otras cámaras de comercio y sobre todo con la Cámara de Comercio Franco-Española para hacer una misión comercial virtual del mercado francés. Bueno, más centrándonos ya volviendo al webinario, y antes de presentar a todos los panelistas, os comento que todos vosotros tenéis los audios y la cámara cerrados. Podéis plantearnos, ya veis como abajo, en la barra de abajo tenéis un icono de preguntas y respuestas. Os animo a que todas vuestras cuestiones las trasladéis a través de este icono y al final de todas las intervenciones moderaremos las preguntas y daremos respuesta a cada una de ellas. No quiero olvidarme de comentaros que si alguno de vosotros tenéis interés en concertar reuniones individuales para tratar algún tema sobre el mercado francés más concreto, os emplazamos a que nos solicitéis una reunión a 3 entre vosotros, la Cámara de Comercio de Huesca y la Chambre, para fijarla la semana que viene y así hacemos una videoconferencia. ¿De acuerdo? Tendríais que solicitárnoslo a través del mail de Pilar Gracia, mi compañera, que es la persona que os ha estado remitiendo toda la información sobre el seminario. Y bueno, yo para acabar voy a presentaros a todos los panelistas que tenéis en pantalla. En primer lugar, tenemos el placer de contar con Wenceslao Gracia, delegado en Aragón de la Cámara Franco-Española y socio de Gracia Caravantes Abogados. Sin duda, su experiencia será esencial para solventar todas aquellas dudas que puedan surgir a lo largo del webinario relativos a temas jurídicos. Tras una breve intervención de Wenceslao, pasaremos la palabra a Florian Vinson, que también tenéis en pantalla, consultor del Departamento de Estudios e Implantaciones de la Chambre. Su duración estimada de su intervención es de 30 minutos y bueno, él nos adentrará en el mundo de la figura del agente comercial, que es muy importante en el mercado francés porque tiene sus peculiaridades y también va a cobrar mucha importancia a partir de ahora por la importancia de que va a tener el tener un socio comercial presente en el mercado. Y nuestro último panelista es Enrique Vera, consultor y socio de Digital Wins, quien nos dará a conocer herramientas útiles digitales
para la prospección del mercado francés. No quiero dejar de mencionar a dos personas que son el Departamento de Servicios a Empresas de la Chambre, que también será quien modere las preguntas y respuestas de este seminario, y a mi compañera Pilar Gracia, técnico de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Huesca, quien ha organizado desde el principio el seminario y el webinario que hemos hoy. Bueno, os vuelvo a agradecer a todos vuestra aportación y sin más desactivo mi micro y mi audio y Hola. Sí, me imagino, Venceslav, que Loreto, bueno, ha tenido un problema técnico y te estaba pasando la palabra. Sí, pues gracias, Sebastián. Bueno, en primer lugar, como ya me ha presentado Loreto, me llamo Venceslao Gracia, soy el delegado de la Cámara Franco-Española en Aragón y a la vez socio de Gracia Caravantes Abogados, que es un despacho con sede principal en Zaragoza, aunque ejercemos en todo el territorio nacional. Unas líneas para presentar la Cámara francesa, pues de forma parecida a la Cámara de Huesca, es una asociación de empresas con sede principal en Madrid, vinculadas, aunque no exclusivamente, pero sí muy relacionadas con el mercado francés y tiene 650 socios en la actualidad. Tiene delegaciones en las principales ciudades de España y nuestro papel es, en colaboración con las cámaras provinciales y regionales, pues promover el intercambio económico, organizar actividades de networking, de formación y alentar el intercambio comercial, sobre todo entre Francia y España, aunque también sirve la Cámara francesa para desembarcar en países francófonos porque tiene una red de más de 120 socias. Hoy, como explicaba Loreto, vamos a tratar de explicaros una aproximación al mercado francés con una presentación que hará Florian y concretándonos en lo que es la figura del agente comercial. Enrique nos explicará también unos recursos informáticos, porque hoy por hoy es muy importante dar una buena imagen cuando pretendes vender lejos de tu territorio, aunque Francia no está tan lejos, pero cualquier posible cliente va a chequear lo que la agente comercial le presente, revisando su página web y sus recursos informáticos y lo que es su imagen corporativa online. Por eso Enrique pues, tiene un papel importante también en esta charla. Yo, muy brevemente, me toca también introducir lo que es la figura del agente comercial francés a nivel legal, pero no me voy a extender porque los abogados con los que vamos a hablar pues hacemos carrerilla y nos hacemos un poco pesados. Casi prefiero dar unas pinceladas muy breves comparándolo con la agencia española, con el contrato de la agencia español, y luego que en el coloquio que habrá después, pues que nos hagáis a todos los ponentes las preguntas que tengáis y que podéis plantear para ir resolviéndolas sobre la marcha. Y si alguno tiene alguna experiencia que quiera compartir, aunque al hacerlo chateando no es tan fácil como si estuviéramos juntos, pues que lo puede hacer o lo puede contar. En líneas generales, no hay una gran diferencia en lo que es el contrato de agente en Francia y el contrato de agente en España. En ambos países la matriz o la razón de ser de la regulación es una directiva europea que establece unos mínimos que busca dotar al agente comercial de una mínima protección porque el agente comercial no es un empleado laboral, no es alguien que contratase en nómina. Es un empresario autónomo, puede ser persona física o persona jurídica y tradicionalmente había sido una figura que estaba muy expuesta a los cambios de criterio de opinión de la empresa.
Supongo que muchos de vosotros, muchos de ustedes ya tenéis experiencias con agentes en España, muchos los tendréis también con agentes en Francia. La figura es similar. Se establece un contrato privado que tiene que respetar unos mínimos y se tiene que regular la actividad, el territorio, los productos, se puede establecer un pacto de no competencia, una prohibición de vender a productos de competidores o no, y es muy flexible. Las únicas diferencias principales entre Francia y España es que los tribunales franceses son un poco más protectores que los tribunales españoles porque hay algún límite que el legislador español decidió establecer en la ley de agencia española que el legislador francés pues, no lo considera necesario. En concreto, es el límite de la indemnización por clientela. Porque la teoría es que un agente que activamente genera clientela para su cliente, para la empresa que le ha contratado, debería de tener una indemnización como compensación por esa clientela que ha generado cuando se termina el contrato de agencia o la relación del contrato de agencia, salvo que se termine por culpa o por causa de la agente comercial. Entonces, en España, nuestro legislador estableció una limitación de la media de un año de las comisiones percibidas durante los 5 años anteriores, y en Francia el legislador francés no estableció ninguna limitación. Entonces los tribunales están llegando a dar indemnizaciones de 2 años, según los casos, y esa es una de las principales diferencias que tiene. Y como había dicho que no me iba a extender demasiado, pues le doy ya la palabra a Florian y os invito a que si tenéis alguna pregunta jurídica que os vaya surgiendo, pues que nos la planteéis a lo largo de la charla y al final haremos un turno de revisión de las preguntas y las contestaremos. Muchas gracias a todos por vuestra presencia virtual. Florian, ¿tienes el micrófono apagado? ¿Ya me escuchan? Sí, ya está. Vale, perdón. Sí, entonces buenos días a todos. Como dijo Loreto, mi nombre es Florian y soy consultor en la Cámara Franco-Española. Entonces esta presentación teníamos que hacerla en Huesca, pero lamentablemente tenemos que adaptarnos a la situación. Así que hoy, más allá del coronavirus, quiero hablarle un poco del futuro. Vamos a hablar de las oportunidades del mercado francés. Luego veremos las relaciones bilaterales entre Francia y España, pero sobre todo entre Francia y Aragón. Y luego pues les explicaré un poco cuál es la mejor estrategia comercial, enfocándome sobre todo en la figura del agente comercial, que de hecho es la figura favorita de muchas pymes españolas. Así que voy a empezar con un repaso de la economía francesa para entender cuál es el interés de este mercado. Yo creo que el primer argumento es la población, porque Francia es el segundo país más poblado de la Unión Europea, con unos 67 millones de habitantes. Es decir, para que se hagan una idea, unos 20 millones más que la población española. Entonces, esto obviamente son potenciales consumidores. Y hay otro punto positivo, es que Francia es uno de los pocos países de la Unión Europea que experimentará a futuro un crecimiento de su población. De hecho, pues si miramos, Alemania se va a estabilizar, Italia ya está perdiendo población y no sé si lo saben, pero en Europa del Este ya muchos países están perdiendo también población. Entonces, ese crecimiento demográfico, ¿a qué se debe? Una tasa de natalidad más alta que la tasa promedia de la Unión Europea, y también una inmigración bastante importante procedente de las excolonias francesas en África.
Otro punto positivo de este mercado es que es una economía ineludible, dado que es la segunda más importante de la Unión Europea. Como ven en el cuadro, Francia tiene una cuota en el PIB conjunto de la Unión Europea del 15,3%, es decir, el doble de la cuota de España, que representa el 7,6%. Aquí les puse algunos datos sobre el crecimiento del país y también las proyecciones antes del COVID-19. Digamos que lo importante de la diapositiva es entender que Francia es una economía bastante estable. Es decir, que en tiempo de crisis tiende a crecer o a resistir mejor, y al revés, en tiempo de crecimiento es verdad que suele tener una tasa de crecimiento un poco inferior al promedio europeo. Entonces, eso tiene ventajas y desventajas. ¿Por qué es tan estable la economía francesa? Porque es menos abierta, es decir, que las exportaciones en el PIB pesan menos que en el caso de Alemania, por ejemplo. Entonces, es verdad que en tiempo de crisis, por ejemplo, del comercio internacional, o si algunas economías importantes como la de China está en crisis, pues la economía francesa se ve menos afectada que la de Alemania. Y también tenemos un Estado muy presente, con muchas ayudas. Significa que en tiempo de despidos, los desempleados franceses tienen más indemnizaciones, lo que tiende a mantener mejor el consumo en tiempo de crisis. Y luego hay obviamente otros argumentos que muestran que es un mercado que ofrece muchas oportunidades. El desempleo, es verdad que antes del COVID-19 era superior al promedio de la Unión, pero estaba bajando, y además era inferior al promedio español. La tasa de desempleo era del 8,6% para Francia, y para España, si no estoy mal, un 13,5 o 14%. Otro punto muy importante es que Francia tiene un PIB per cápita más elevado que el de España. Significa que además estamos hablando de consumidores que tienen un poder adquisitivo muy elevado. Bueno, deuda pública es estable, y hay un punto en el que quiero detenerme, que Francia es un país muy centralizado, tanto a nivel político como a nivel económico. A nivel político, pues porque tenemos una herencia histórica, digamos, de un Estado muy fuerte y muy potente y presente, que deja muy pocos poderes a las regiones, el equivalente de las comunidades autónomas, mientras que ya en España, lo saben, el sistema político es bastante descentralizado. Y a nivel económico eso se refleja también, porque la región parisina representa el 30% del PIB nacional, frente, para que se hagan una idea, al 19% para Madrid en la economía española, y también el 19% para Cataluña. Entonces, aquí, solamente para matizar un poco, es verdad que la región parisina es un mercado muy importante, con muchas oportunidades, una zona sumamente interesante, pero podemos también tomar el dato contrario, es decir, que el 70% del PIB francés se genera fuera de la región parisina. Hay zonas con muchas oportunidades, con centros urbanos densos como Burdeos, Toulouse, Marsella, Lyon, que también son importantes, y eso intentamos a veces explicar a los inversores, que hay que mirar más allá de París, porque Francia no es solamente París. Y bueno, también decirles que Francia es el 9º país que atrae a más inversiones extranjeras en el mundo. Pues en esta parte yo creo que las principales ideas son que hay muchos consumidores potenciales para las empresas extranjeras en Francia. Es una economía fuerte, ineludible y estable. Y el tercer punto que destacaría es que tenemos consumidores con alto poder adquisitivo. Pero bueno, más allá de las ventajas en teoría, vamos a ver que eso se traduce a nivel estadístico en las relaciones comerciales, tanto con España como con Aragón. Bueno, para España voy a pasar un poco rápido. Solamente lo que tienen que saber es que el comercio bilateral es bastante dinámico,
y que Francia es el primer cliente y segundo proveedor de España. Entonces eso es muy interesante porque a pesar de un contexto de globalización, hablamos mucho de la emergencia de China o de otras potencias, vemos que el factor de cercanía geográfica sigue siendo muy relevante y que Francia y España siguen siendo socios, los principales, o sea, Francia es el principal socio comercial de España. Y como lo dijo Loreto justo antes, pensamos que en el marco del COVID-19 vamos a tener un cambio un poco de modelo, quizás en vez de tener una globalización vamos a tener más un efecto de regionalización, lo que obviamente eso es bastante positivo para las relaciones futuras de ambos países. Y si hablamos de Aragón ahora, les puse en este gráfico en azul las exportaciones francesas hacia Aragón y en morado las importaciones francesas procedentes de Aragón. Entonces, lo que vemos es que los intercambios las exportaciones e importaciones son dinámicas. Si comparamos los datos de 2016 con 2019, y además vemos que más o menos cada año Francia tiende a tener un déficit estructural con la región de Aragón de aproximadamente 1.000 millones de euros. Es decir, que Aragón exporta más hacia Francia que Francia exporta hacia Aragón. Entonces, Francia es el primer cliente y el segundo proveedor de Aragón. Para que tengan un poco de datos, Francia representa el 17,5% de las exportaciones aragonesas y si miramos del lado de las importaciones, el 12% de las importaciones aragonesas son procedentes de Francia. Entonces, claro, describí un poco las ventajas teóricas del mercado francés en la primera parte. En esa segunda parte ven que es una realidad en la relación comercial Francia-Aragón. Entonces, es un mercado sumamente interesante para las empresas aragonesas. Entonces, ahora la pregunta es cómo entramos a este mercado. Pues vamos a explicar cuáles son las diferentes opciones, pero sobre todo nos vamos a enfocar en la figura del agente comercial, que es el tema de hoy. Entonces, para vender, básicamente tienen dos canales. La venta directa de productos puede ser mediante un equipo comercial desde España o desde Francia. Entonces, es cierto que hay pymes que logran vender en Francia desde España, pero generalmente eso no permite aprovechar plenamente el potencial del mercado francés y es sumamente complicado. Realmente hay que tener alguien que está físicamente presente en el territorio francés. Entonces, dentro de esa vía de venta directa pueden también tener un comercial o un equipo comercial en Francia. El problema es que esto para una pyme cuesta caro porque hay que implantarse, hay que pagar los sueldos franceses y hay que pagar impuestos. Por lo tanto, la solución favorita, digamos, de las pymes aragonesas y españolas es la segunda, la venta mediante intermediario. Hablamos de un agente comercial o de un distribuidor. Entonces, aquí, solamente para que esté claro, un esquema muy sencillo. Tenemos, por un lado, la empresa aragonesa que firma un contrato con un intermediario, el distribuidor o el agente comercial, y eso le permite llegar al cliente. Entonces, vamos a entrar un poco más en los detalles, enfocándonos solamente en el agente comercial, que como les dije, de hecho es la solución favorita de muchas pymes españolas, por lo menos para empezar en el mercado, y van a ver que obviamente hay muchas ventajas. Entonces, solamente para plantear el contexto muy brevemente, es el Código de Comercio que establece el estatuto del agente comercial como tal y lo define como una persona encargada de negociar y eventualmente de ultimar contratos. Pueden ser contratos de alquiler, de venta, de compra o más bien en algunos casos de prestación de servicios.
y actúa siempre en nombre y por cuenta de las empresas con las que tiene un contrato de representación. Cabe destacar, y eso es un matiz muy importante, que no se trata de un contrato laboral, es un contrato de agente comercial que es muy diferente. Entonces, yo creo que la primera pregunta es ¿quién es el agente comercial? Entonces, ¿cuál es su perfil? No hay ningún requisito académico, es decir, que no existe un diploma que permite al salir de la universidad decir, bueno, yo soy agente comercial, entonces voy a buscar un cargo de agente comercial. Al contrario, normalmente es una persona que adquirió a lo largo de su vida profesional mucha experiencia en un sector determinado. Y es verdad que en el mundo del agente comercial siempre existe este enfoque sectorial, porque cuando decimos que son personas con experiencia, de hecho es porque lo que valoramos es su conocimiento del mercado y su capacidad de entender los diferentes productos. Entonces, bueno, sé que existe, pero muy poco agentes comerciales generalistas, pero no es lo común. También existe un enfoque geográfico, tienden a especializarse en una zona determinada, generalmente una o dos regiones. Y eso es entendible porque, como lo vamos a ver más adelante, el agente comercial hace un trabajo de prospección y entonces necesita desplazarse, cuadrar citas con clientes, visitarles, etc. Sin embargo, todo depende también de la estrategia de la pyme y del sector. Les voy a dar algunos ejemplos. Nosotros solemos trabajar con empresas, sobre todo de Aragón y del País Vasco, en cuanto a la búsqueda de agentes comerciales. Y lo que vemos es cierto que muchas veces nos dicen, yo quiero primero enfocarme en el suroeste de Francia, Occitania y Nueva Aquitania, por un tema de cercanía y además son zonas bastante dinámicas e interesantes. Así que nos dicen, vamos a enfocarnos en el suroeste. Y de hecho es una buena estrategia quizás para empezar porque hay menos costes de transporte, la logística es más sencilla. Y bueno, sin embargo, yo lo que les pregunto mucho a las empresas siempre es si están abiertas también, por si acaso, a otras regiones, por si acaso yo encuentro un agente comercial relevante también. Y bueno, algunas dicen que no, porque ya quieren realmente hacer esta prueba en el suroeste, y hay otras que dicen que sí, ¿por qué no? Entonces me ha pasado encontrar agentes comerciales, un agente comercial con un perfil relevante según los criterios de la empresa española, para una empresa que al principio buscaba solamente al suroeste. Y sé que al final tuvieron varias entrevistas telefónicas. Y a la revés, en algunos sectores sí que es posible cubrir el conjunto del territorio nacional. Nos ha pasado con una empresa que vendía a hospitales, pero para pedidos con volúmenes importantes y elevados. Así que contacté un agente comercial que cumplía con los requisitos, me dijo que estaba interesado y que él no tenía problema a hacer un poco una prueba en Occitania y Nueva Aquitania para empezar, pero me dijo que si la colaboración seguía adelante y pasaba bien, él no tenía ningún problema a trabajar en toda Francia. Y en este sector puntualmente era posible porque tenemos sobre todo dos centrales a nivel nacional relevantes y al final las únicas entidades que compraban masivamente eran los grandes grupos hospitalarios. Es decir, con Burdeos, Toulouse, Marsella, Lyon y París, 5 ciudades, ya tenía como el 70% del mercado. Pero bueno, generalmente lo más común es que van a necesitar varios agentes comerciales para cubrir el país. El agente comercial suele representar a varias empresas y lo ideal, de hecho, es que ya dentro de su cartera tenga un producto complementario al de la empresa española, porque significa que ya tiene los contactos y que cuando va a una reunión con una persona importante a nivel de la jerarquía, pues puede decir,
presentar el producto que es el objeto de la reunión, pero también puede decir, oye, no sé si le puede interesar, pero tengo un producto también que yo creo que sería relevante para su empresa, y pues hablar del producto de la empresa española. Pues, ¿qué hace el agente comercial exactamente? Eso va a depender del contrato que define las condiciones de la colaboración, pero según lo que van a poner en el contrato, su papel de representación puede ser muy amplio con numerosas actividades. Ven primero prospección comercial, eso ya creo que todo el mundo lo tiene claro, para crear una nueva cartera de clientes, negocia y concretiza contratos, y también tiene un papel de información. Esto es muy fundamental porque él, al hacer esta prospección comercial, al trabajar en el terreno, tiene información sobre los nuevos productos de la competencia, sobre los cambios a nivel de la reglamentación, etcétera, etcétera. Y también no solamente que recibe información para transmitir esta información a la empresa, pero funciona en el otro sentido. Es decir, que él tiene que mantener al tanto los clientes de las nuevas ofertas, de los nuevos productos, o a lo mejor de algunos cambios en el producto o en el servicio. Un ejemplo muy sencillo: si tienen un productor de tomates, digamos, que reduce un 50% los químicos que utiliza dentro del proceso de producción, o un agricultor que convierte su cultivo en un cultivo biológico, eso hay que comunicarlo, obviamente, y hacer la promoción de esto frente a los clientes, porque significa que es un producto ya con más valor agregado, y además, hablando de este ejemplo puntualmente, es un criterio que valora mucho el consumidor francés. Bueno, luego puedes hacer servicio de atención al cliente, visita de los puntos de venta, en caso de que ya el producto se venda, por ejemplo, si se vende en Carrefour, pues él puede visitar los Carrefour y ver si el producto está bien colocado en las diferentes secciones de las tiendas. Recibe pedidos, y aquí viene un punto de diferencia, digamos, con el distribuidor, es que no maneja existencias y no factura. Eso es una gran diferencia con el distribuidor, y al revés, el distribuidor lo que no hace, o lo hace muy poco, es un trabajo comercial de promoción. Es decir, el distribuidor incluye el producto de la empresa española en su cartera de productos y ya está. Después esperan los clientes a ver si están interesados, pero no hace una prospección activa. Entonces, ¿por qué las empresas españolas se fijan tanto en esta figura del agente comercial? Hay varias razones. Primero, permite externalizar la fuerza de venta y confiarla a un experto que conoce el mercado, los actores locales, sabe cuáles son los gustos de los consumidores. Si hablamos de una venta B2C, si hablamos de una venta B2B, él sabe cuáles son las exigencias de las empresas. Y eso claramente es muy valorable y aumenta la probabilidad de crear, desarrollar y consolidar una cartera de clientes. También ayuda en la elaboración y la implementación de la estrategia comercial, porque él, como les dije, recibe muchas informaciones sobre los competidores. Entonces, por ejemplo, puede decirles, oye, yo estoy viendo que esta empresa lanzó un nuevo producto, tengo un cliente que me habló de este producto que es muy bueno, que es barato, etcétera. Entonces, da la información a la empresa española para que pueda reaccionar lo más rápidamente posible. O también, algo muy valorable, es que recoge las opiniones de los clientes y los que no son clientes. Entonces, puede decir, yo esta mañana me junté con tal empresa y me dijo, bueno, este producto es interesante, pero me parece que le falta esto, por lo tanto no responde a mis necesidades. Y de pronto, pues la empresa española tiene que cambiar solamente algo en su servicio o en su producto para hacer despegar las ventas. Es una opción bastante económica. Eso también es un factor muy importante que explica el éxito del agente comercial,
porque se remunera el agente comercial por lo que llamamos comisiones. Es decir, si vende bien, ustedes tendrán que pagar las comisiones, pero tendrán una facturación más importante en Francia. Y al revés, esta vez si no factura, pues no cuesta nada. Por lo general es el modo de remuneración del agente comercial. Y lo que es interesante es que es un incentivo también para el agente comercial, para que pueda vender más, porque lo más vende, lo más cobra. Otro punto, hablando de recortar los costes, es que las empresas españolas no pagan impuestos. Es el agente comercial que se hace cargo de las cotizaciones sociales y bueno, tampoco no hay ninguna obligación de pagar los gastos de viaje, la gasolina. Después es algo que se puede negociar, pero no es obligatorio. Entonces, para una pyme, claramente esto es muy importante porque las pymes muchas veces no tienen la capacidad presupuestaria para explorar un nuevo mercado y además para una actividad que es sumamente aleatoria. Estamos hablando de prospección comercial, entonces no se sabe si el producto va a tener éxito en Francia, no se sabe cómo van a responder y reaccionar los clientes franceses. Aquí hay muchas pymes españolas también que a veces te equivocan un poco porque piensan que tienen éxito en Aragón o en España y que solamente basta duplicar el modelo en Francia y ya está. Lamentablemente no pasa así. Sé que Francia y España comparten algunos aspectos a nivel cultural y también a nivel de la reglamentación, porque ambos países pertenecen a la Unión Europea, pero de hecho la realidad es que el consumidor francés sigue siendo diferente del consumidor español. Y si hablamos de B2B, pues las exigencias de las empresas no son las mismas en España que en Francia. Así que, bueno, por eso es también, siempre hay un riesgo al explorar un nuevo mercado. Por lo tanto, mejor no gastar tanto. Ahora, otro punto, ahorrar tiempo. Es verdad que también las pymes no tienen la capacidad siempre, hasta a nivel de recursos humanos, de dedicar una sola persona al mercado francés. Entonces, eso es algo que vimos. Yo, por ejemplo, hice una misión con una empresa del País Vasco, que quería que organicemos una agenda de citas y de reuniones con clientes franceses. Y lo que pasa es que era el director comercial y claramente estaba saturado de trabajo. Entonces, pues me decía, no sé, yo cuadraba una cita a tal fecha y me decía, no, al final no voy a poder porque estaré en tal país de Europa. Y pues aplazaba las citas y eso daba lamentablemente muy mala imagen a la empresa francesa, aunque yo entiendo que obviamente pues el director comercial tenía mucho trabajo, pero por eso a veces es mejor tener un agente comercial que se dedica solamente a esto. Y además, no es solamente conseguir una cita, ir a Francia y ya está. El negocio se hace a largo plazo, entonces el agente comercial eso lo puede hacer muy bien. Y otro punto que es una ventaja del agente comercial es que permite superar la barrera lingüística, porque, bueno, lamentablemente en Francia para vender hay que hablar francés sí o sí. Muy poco hablamos inglés y todavía menos español, así que mejor tener un francófono que les ayude un poco. Es también una solución bastante flexible porque el agente comercial mantiene un cierto nivel de independencia, pero aquí, ojo, también no hay que equivocarse, no hay que dejar de lado el agente comercial. Hay que mantenerle informado de las novedades de la empresa. Hay que incentivarlo en este sentido, porque la remuneración es un elemento importante de incentivo, pero también tiene que sentir que forma parte de un equipo. Entonces, por ejemplo, cosa muy sencilla, pero la primera vez por lo menos está bien que el agente comercial vaya a ver las instalaciones de la empresa española, aragonesa, etc.
Al nivel jurídico no me voy a extender mucho, porque si tienen preguntas ya Wenceslao podrá responder mucho mejor que yo. Entonces, solamente cosas muy generales. Nosotros siempre aconsejamos de acudir a un abogado. Es un coste, cierto, pero puede salir muy caro no hacerlo desde el principio, porque en caso de un conflicto jurídico, algo más mal redactado puede tener consecuencias financieras bastante, o sea, importantes. Entonces, mejor hacer las cosas bien desde el principio. Además, para mí, un contrato me puede parecer muy bien, pero un abogado viene y dice, no, es que esta palabra no es adecuada y puede ser interpretada de tal o tal manera por el tribunal. Así que, bueno, también ojo con los modelos de contratos gratuitos que pueden conseguir en Internet, incluso en instituciones muy serias como las cámaras de comercio en las diferentes regiones del país, porque primero no saben desde qué punto de vista se ha redactado el contrato. Puede ser un contrato más pensado para defender los intereses de los agentes comerciales, y además cada contrato es único, depende de una negociación entre la empresa, de sus exigencias y su sector, y pues las ambiciones, las condiciones que quiere poner dentro del contrato el agente comercial. Entonces, ya creo que está claro que un abogado es indispensable. Y bueno, la jurisdicción y la lengua tienen que ser en francés. Además, como lo dijo Wenceslao y como lo vamos a ver, la jurisprudencia francesa tiende a proteger más el agente comercial que la jurisdicción de España, porque considera que el agente es la parte débil de la relación contractual. Y hay cláusulas opcionales, ya Wenceslao habló un poco de este tema, como la cláusula de no competencia, que se puede extender hasta 2 años después del cese del contrato, pero por algo le digo que el abogado es importante, porque puede parecer muy bien esta cláusula, pero hay que ver cómo está redactada, porque si entendí bien, si prohíbe todo, o sea, muchas cosas después del cese del contrato a un agente comercial, el tribunal puede decir, bueno, anular la cláusula, porque no es normal que la empresa después del cese del contrato tenga tantas prohibiciones al agente comercial. Así que hay que ver cómo redactar esta cláusula. Hay temas que voy a pasar rápidamente. Un tema que no me gusta tocar mucho, el tema de la indemnización, que preocupa mucho a las empresas, y lo entiendo. Antes de hablar de esto, recordar que en la mayoría de los casos no hay ningún problema, ¿vale?, entre el agente comercial y la empresa española. Pero bueno, la indemnización siempre la puede tener el agente comercial, salvo algunos casos. Entonces, si la empresa rompe el contrato, pero porque el agente comercial hizo una falta grave, si el agente comercial decide solicitar el cese del contrato, pero por razones que no dependen de él, enfermedad, fallecimiento, jubilación. Y último punto, que yo creo que nunca pasa en la realidad, pero vamos, si el agente comercial no reclama formalmente su indemnización en un plazo de 1 año después del cese del contrato. Pero ya, como les digo, es muy raro que alguien tenga derecho a una indemnización y al final no la reclama, y además durante 1 año. Jurisprudencia francesa, indemnización más o menos de 2 años por lo general. Y el nivel de los preavisos: 1 mes para el primer año, 2 meses para el segundo año y 3 meses para el tercer año. Entonces, eso nos lleva a esta pregunta, al final: ¿cómo podemos encontrar a un agente comercial? Pues es una labor bastante difícil. Nosotros solemos hacerlo. Lo que les puedo decir es que en algunos sectores en Francia, a pesar de tener antes del COVID-19 una tasa de desocupación, de desempleo del
6%, teníamos una escasez de algunos comerciales en algunos sectores, porque la desocupación, el desempleo no es igual en todos los sectores. Entonces, bueno, ya teníamos este fenómeno. Comentarles también algo que no olvide, que vemos cada vez más el fenómeno siguiente: los agentes comerciales suelen cada vez más agruparse en lo que llamamos agencias comerciales. Para encontrar los agentes comerciales o las agencias comerciales, de hecho no existe una solución mágica. Para ser transparente, nosotros cuando hacemos ese tipo de búsqueda utilizamos sobre todo dos plataformas, una que se llama agentco.fr y la otra pues es LinkedIn. Y lo que vemos es que a veces una funciona muy bien en una misión y la otra no, y a veces es el contrario. En cualquier caso, publicar un anuncio solamente eso no es suficiente, porque los agentes comerciales no contactan según los anuncios, sino que responden cuando la empresa o nosotros vamos a buscarles uno por uno, escribiéndoles, etc. Entonces es complicado, además hay perfiles que a veces están desactivados, pero es un trabajo, como les digo, bastante fastidioso. Y luego nosotros lo que hacemos es primero hablar con la empresa española para entender los criterios, publicar el anuncio que ya siempre tenemos, pero eso no genera ninguna respuesta. Entonces la etapa siguiente es contactar los agentes comerciales a través de estas plataformas. La ventaja de la cámara obviamente es que al tener una imagen más institucional suelen respondernos más, pero es cierto que si quieren ya trabajar con agentco.fr o LinkedIn no hay nada mágico, ¿no? Lo mismo pasa con las dos asociaciones, APAC y la FNAC, que son las asociaciones a nivel nacional de agentes comerciales. También eso no permite encontrar tan fácilmente a un agente comercial. Sin embargo, sí, yo creo que siempre es interesante relacionarse con estas dos federaciones, porque a veces de pronto organizan ferias en el suroeste, por ejemplo, y pueden desplazarse, ir a ver qué tal y conseguir buenos perfiles. Y último punto, las cámaras. La Cámara de Comercio Franco-Española a veces recibe también solicitudes de parte de agentes comerciales franceses de manera espontánea, ya que nos identifican muy rápidamente como una puerta de entrada, tanto los españoles para el mercado francés como los franceses para el mercado español. A veces nos contactan en directo. Así que, bueno, si tienen preguntas, no duden en hacerlas. También a nivel jurídico, Wenceslao puede responder, y dejo la palabra a Sebastián. Gracias, Florian. Bueno, estamos ya recibiendo algunas preguntas. Os iremos contestando después de las intervenciones de los diferentes panelistas. Yo soy Sebastián, os saludo desde la Cámara Francesa también. Es muy interesante la opinión de Florian, porque Florian, una de sus tareas en la Cámara es precisamente buscar agentes comerciales. Entonces, él realmente os habla desde una experiencia directa. Quería matizar unas palabras que ha dicho. Es cierto que para las empresas españolas el uso del agente comercial pues en una primera fase es muy interesante, sobre todo a nivel económico. No solo realmente es usar la experiencia de una persona in situ, que es importante, pero a nivel económico, seamos sinceros, es más fácil y más llevadero que abrir una estructura en Francia y contratar gente. Ahora bien, es muy importante también que sepáis que para entrar en el mercado francés y sobre todo triunfar en el mercado francés, vais a tener que tener un presupuesto. O sea, no creáis que simplemente teniendo un agente que vamos a pagar con comisiones, si hay ventas vamos a triunfar. No, hay que invertir. Necesitáis tiempo, necesitáis esfuerzo, apoyar este agente con material marketing, lo vamos a comentar sobre todo ahora con el tema digital, pero también invitarle a que venga, que conozca los productos, invertir tiempo, invertir energía, invertir dinero en él, porque también es cierto que cada día vemos que más agentes solicitan un apoyo en el tema de la apertura de mercado,
eso os tenéis que preparar también un apoyo económico, porque si un agente tiene que abrir mercado de un producto que no es conocido, también tenéis que entender que el esfuerzo para él es importante en términos de costes, de viaje, etcétera, etcétera. Entonces, tener también un poco de presupuesto de ayuda, veráis que es necesario y es útil. Ahora, lo comentaban todas las personas que han hablado hasta la hora, si antes el tema digital para la prospección comercial era fundamental, ahora es que simplemente, es que sin ello no sé cómo vamos a poder hacer. Entonces, por esta razón, hemos querido tener aquí unos profesionales del sector digital, que es la empresa Digital Wings, que está con nosotros aquí en Enrique, y os dejo en sus manos expertas y veréis que es una charla que es muy interesante y no dudéis en preguntarnos todo lo que queráis, que luego al final tendremos tiempo para contestar. Muchas gracias. Enrique. Gracias, Sebastián. Bueno, buenos días. Como gracias a Sebastián, a Florian, a Wenceslao y a Pilar por invitarnos. Como les dijo, mi nombre es Enrique Vera Bionet, soy gerente y socio de Digital Wings en España. Digital Wings, 2 palabras nada más, tenemos más de 12 años de experiencia trabajando en lo que es generar experiencias de marca, hoy muy orientados hacia el mundo digital. Tenemos oficinas en Madrid, en Málaga y en Buenos Aires. Como recién estuvo hablando Florian, y lo acaba de hacer un especial acento Sebastián, el mundo digital se ha convertido en un mundo tangible, un mundo de experiencias y un mundo donde las marcas empiezan a construir y vincularse con los segmentos que quiere relacionarse. Estamos hablando mucho durante este seminario de lo que es el esfuerzo de llegar a otros mercados. El esfuerzo pasa hasta generalmente por físico, por logística, por desarrollo, por encontrar un agente comercial, por tener una buena presentación. Hoy por hoy el mundo digital ayuda a construir todo eso que se hace tradicionalmente y sobre todo permite generar formas distintas de llegarle a los segmentos sin tener que estar en todos los puntos donde uno quiere estar físicamente. Importante, las herramientas digitales construyen vínculos, construyen comunidades y desarrollan afinidad. Esas tres ejes son los que permiten que las marcas sean exitosas. Y hoy por hoy, después de esta situación que estamos viviendo, se notó exacerbadamente. Hoy, como dijo recién Florian, y como lo dijo Sebastián, cuando queremos definir al consumidor digital, nos encontramos que el consumidor digital somos todos. Hoy ya no hay una definición como hubo hasta hace 6 meses o 3 meses cuando se empezaba a hablar del consumidor digital, si era un millennial, si era un generación X, un generación Z, un generación Y. Hoy por hoy nos dimos cuenta que todo el mundo es digital, hasta en las relaciones afectivas. Hoy por hoy todos sabemos que hay reuniones por Zoom, entre amigos, familias, se hacen cumpleaños por Skype, se festejan celebraciones por Hangouts. Entonces hoy el mundo digital se convirtió en el universo normal. Esto para contrastarlo con números, así como Sebastián nos contó el volumen de negocios en Francia, nosotros vemos que el mundo digital es enorme también, tiene 58 millones de personas conectadas, que significa casi un 90% de penetración en la población. De esos, 40 millones están en redes sociales, que es un 60%, y además tenemos que el 66% prácticamente son usuarios móviles. Eso es un negocio que nosotros nos hacemos la pregunta cada vez que nos sentamos a conversar es, ¿nos queremos perder esto? Mejor vamos por ellos, vamos a buscarlos, vamos a construirles algo que nos haga relevantes en su mundo. Un punto más y una reflexión más sobre el tema de digitalización es, hoy las pymes son súper relevantes porque tienen una propuesta de valor que tiene que ver con una herencia o con una diferenciación o con una propuesta individual que la hace única. Hoy estas empresas que tienen esa característica pueden hacer de eso un mundo. ¿Por qué? Porque lo digital permite construir historias, permite involucrarse y construirse en nuevas comunidades
con esa misma característica que los hizo importantes, relevantes y únicos en la región donde surgieron. 4 preguntas que siempre hay que hacerse para salir al terreno digital, que es ¿qué queremos? ¿Qué necesitamos hacer para salir a hacer una prospección? Básicamente las 4 preguntas que después se convierten en estrategia con herramientas diferentes, pero es, ¿necesitamos hacer una marca conocida? ¿Necesitamos que nuestra marca sea protagonista de un segmento, además de conocida? ¿Queremos que nuestra marca, que ya está conocida y es protagonista, sea comprada? ¿O queremos que esas personas que ya nos compran sigan con nosotros todo el tiempo posible, comprándonos, recomendándonos, siendo nuestros primeros recomendadores? Con esas 4 preguntas es donde nosotros salimos a buscar y construir las estrategias. Entonces, repasando estos 4 conceptos básicos que quería contarles, la agenda a tocar son 4 puntos, básicamente cómo se planea estrategia digital, cuáles son las herramientas con las que se cuentan, esas herramientas es que se convierten, que básicamente nosotros se define como ecosistema, y un punto final es qué necesidades tendríamos en caso que hoy una empresa de la región de Aragón quiera irse para el lado de Francia. El primer punto, básicamente con esas 4 preguntas que acabo de enunciar, lo que se construye es una herramienta que lo que tiene es básicamente las 4 preguntas en una especie de embudo, que el embudo se llena de contenidos. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es analizar cada mercado, así como Florian nos explicó que el negocio francés tiene 30% de impacto en París. Hay regiones alrededor de esos mercados que son diferentes, analizar cada uno de ellos, entender qué valor podemos aportar con nuestra propuesta y cómo deberíamos posicionarnos para que eso sea relevante. Trazar objetivos, fundamental trazar objetivos siempre de corto y mediano por lo menos, tener un largo siempre en el horizonte, pero el corto y el mediano plazo deberían ser críticos. Esos objetivos que nos estamos trazando tienen que tener soluciones ad hoc para cada uno, o sea, cada objetivo tiene que tener su propuesta de solución. Si el objetivo es conocer la marca, seguramente vamos a andar en el mundo de las redes sociales, porque es donde la gente se distrae, se esparce y donde genera sus primeros vínculos con cosas novedosas. Si queremos que la gente nos compre, seguramente tendremos que ir a marketplaces, plataformas de e-commerce o pure players, ya veremos después qué herramientas hay. Y finalmente, una cosa súper importante y que tenemos que tener siempre en cuenta cuando nos metemos en el mundo digital son las métricas 12 horas. y los informes que tracemos para medir esas métricas. ¿Por qué? Porque con esas métricas, ahí ven en el gráfico que yo dibujé, o que dibujamos, 2 flechas que suben y que bajan. La flecha de bajada es el input que nosotros metemos en el proceso para ver qué queremos hacer de la marca. La salida nos da una información con esos informes y métricas. Nosotros con eso corregimos, aprendemos y reenfocamos y volvemos a entrar en el embudo con la nueva idea para ver cómo modificamos esos indicadores. Por eso las métricas son críticas. Cada vez que se toma una decisión, cada vez que se hace un esfuerzo, hay que tener eso presente. El segundo punto, después del planeamiento de esa estrategia digital, es qué herramientas vamos a contar para llegar a cabo esa idea. Acá tenemos un draft de lo que es hoy el mundo digital más famoso, digamos, que es básicamente centrarse en la página web de uno. O sea, ese es el lugar donde nosotros decimos quiénes somos, qué hacemos y para quién lo hacemos. Ahora, esa página web no vive sola. ¿Por qué? Porque la gente no está esperando que yo diga algo para ir a buscarme. Entonces, todo lo que hay alrededor, nosotros lo denominamos ecosistema digital, y es todas las herramientas que vamos a usar para que la gente llegue a nuestra web, para que la gente hable con nosotros, para que la gente nos quiera. Hoy por hoy todas esas herramientas que están ahí seguramente las conocen porque son habitualmente utilizadas. Lo que quiero recalcar es que hoy, y los últimos 60 días de nuestras vidas en todo el mundo, ha habido un repunte estruendoso de estos señores marketplaces y de estos señores e-commerce. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el consumidor entendió
o comprobó que esto no es ciencia ficción, no es un misterio, no es imposible. Esto existe y es donde hoy por hoy está pasando el mundo de los negocios. Entonces, además de tener una buena posición en Google, una buena posición en las redes sociales, hay que tener en cuenta si somos una empresa que quiere llegar al consumidor a partir de un agente comercial, que tenemos que estar presentes en esos espacios de negocios nuevos. Pequeñas descripciones de cada uno de esos jugadores digitales en social media, que básicamente son las principales herramientas, son todas las de Facebook, WhatsApp, Instagram, Facebook, las de Google también, como YouTube. Lo que hacen es construcción de comunidades. Una vez que definimos con quién estamos hablando y cómo queremos hablar, vamos allí y construimos nuestra comunidad. En esa comunidad nos empezamos a desenvolver para tratar de contar nuestra historia, nuestro valor, y que después se conviertan en clientes. Las campañas digitales básicamente son herramientas que hoy por hoy, hasta hace poco eran casi monopólicas de Google. Hoy por hoy, con la gente tan expuesta a otras plataformas, hay otros lugares para hacerlo, pero básicamente es cómo me posiciono en donde la gente busca. Hasta hoy la gente buscaba por escándalo, 90% en Google. Hoy por hoy, todos los marketplaces, ya sea AliExpress, el de Facebook, Amazon, están robándole protagonismo a Google. ¿Por qué? Porque la gente tiene más tiempo y ya tiene más capacidad de recibir estímulos. Entonces, esos lugares también empiezan a ser relevantes. Generación de contenidos, básicamente nosotros tenemos una propuesta única, una propuesta que es nuestra, una propuesta que es relevante. Hay que contarla con contenido que sea de calidad. No podemos hacer, como yo siempre digo, es muy lindo sacar una foto con un teléfono y decir esto es mi marca, mi producto, pero hay que hacerlo de una manera que el consumidor se involucre. Es importante tener conciencia de que cada contenido que se carga en el mundo digital hace de nuestra propuesta. Lo que es el influencer marketing, básicamente es encontrar un consumidor que sea relevante para una comunidad, que comparta valores conmigo. Ese señor lo que hace es amplificar mi propuesta, y ya no dependo solo de mi marca, sino que también de la marca de ese influencer que es referente para muchas personas. La generación de leads o generación de negocios, básicamente se hace a partir de herramientas que tienen que ver con email marketing, con hot sites, con promociones, que lo que hacen básicamente es invitar a la gente a probar o a generar una experiencia diferente con una propuesta temporal. Y por último, como les comenté, los nuevos grandes protagonistas y los nuevos grandes jugadores del mundo del ecosistema digital, que se han cobrado mucho protagonismo y han sido críticos y hoy están siendo estudiados con mucho cuidado, son las secciones de e-commerce de las páginas web o los marketplaces. Ahí es donde se juega el match, es donde se determina ese clic final que dice esto es mío o esto no es mío. Es importante entenderlos, los marketplaces, entender las dinámicas de mis clientes para establecer el flujo de mi página web para llevarlo al e-commerce. Hay que entenderlo, hay que conversarlo y hay que diseñarlo para que sea exitoso. Una vez que uno escribió su estrategia, la discutió, está tranquilo, que analizó las herramientas digitales disponibles, arma su ecosistema. Acá lo importante de entender es que cada marca, cada producto, cada situación de negocio puede tener un ecosistema diferente. No hay un manual que diga el ecosistema ideal. ¿Por qué? Porque cada producto y cada consumidor generan su relación única. Yo les voy a mostrar un ejemplo básico, de un caso nuestro, que es no sé si lo conocerán, pero es una competencia de deporte medio extrema que se llama Ironman. Ironman tenía necesidades de hacerse conocida en un mercado irrelevante, en un mercado donde las disciplinas eran más bien deportivas de conjunto, donde había una masividad absoluta en lo que era el equipo. Entonces Ironman llega como una propuesta de individualismo extremo, y entonces tenía que hacer generar su valor, su propuesta y su atractivo. Entonces Ironman lo que necesitó fue este tipo de ecosistema. Y este tipo de cuando uno construye un ecosistema de esta característica, por ejemplo, cada eslabón de ese ecosistema tiene un rol.
Y ese rol es muy importante, nosotros le llamamos calendarización. Cada uno de esos jugadores tiene un rol y una propuesta que cumplir para que se cumpla el objetivo que trazamos anterior en la estrategia. Entonces, en este caso de Ironman, necesitamos hacer difusión de lo que era la propuesta, hacerla atractiva e involucrar deportistas en la propuesta. Por eso los principales jugadores eran la generación de comunidades e imagen. Instagram, Facebook, principales, Twitter generando noticias, YouTube mostrando lo que era ser extremo, y WhatsApp, ¿para qué? Para demostrar que soy extremo en mis comunidades. Entonces, uno cuando estudió las herramientas digitales y quiere construir, y dice, tengo mis objetivos claros, elige a quien toma del mundo digital para hacer su ecosistema, le asigna un rol y lo empieza a perseguir. Ese rol sufre ajustes constantemente. ¿Por qué? Porque a lo mejor encontramos que hay una afinidad absoluta entre YouTube y el perfil mío, y a lo mejor empezamos a decir, ok, YouTube va a ser el principal en un 80% de esfuerzo contra los otros, y empezamos a construir los diferentes valores del ecosistema. Este es un caso nuestro que tenemos en Sevilla, es una clínica dental, una empresa mediana, normal de España, que nos contactó porque quería digitalizarse. Era una empresa tradicional, y nosotros lo primero que hicimos fue trabajar en la identificación marcaria, donde le hicimos este icono que está acá a la izquierda, que es un icono totalmente emocional y totalmente digital, y a partir de eso empezamos a construir lo que era, cuál era su lenguaje visual, cuál era su lenguaje verbal, cuál era su lenguaje de estilo. Construimos cadenas de comunicación en medios, en este caso hicimos acuerdos con medios nacionales, regionales, porque el ABC es un medio nacional, pero que tiene una segmentación para Sevilla particular, y donde hicimos un acuerdo muy ventajoso, y la marca pudo aparecer en medios de una manera impactante. Y básicamente todo ese esfuerzo que se hizo estaba refrendado con los informes que nos decían qué pasaba cada vez que hacíamos un posteo de Instagram, cada vez que hacía un posteo de Facebook, qué pasaba cuando hacíamos una publicación en ABC con los distintos jugadores de ecosistema, y todo eso nos permitía aprender, corregir, ajustar y salir de nuevo. Y finalmente, después de haberles contado cómo nosotros encaramos un proyecto digital, cómo analizamos las herramientas, cómo armamos el ecosistema, les voy a contar básicamente, sin conocerlos mucho, porque no tuve la oportunidad de conversar con ninguno de ustedes en realidad, es qué necesidades yo les diría que tienen que tener en cuenta para cruzar los Pirineos y conquistar Francia. Básicamente hay que tener un dominio de URL que sea válido para Francia, que lo lea todos los buscadores de Francia, que sea otro tema que sea en francés. El ecosistema tiene que estar, tanto la página web como todos sus jugadores tienen que hablar en francés, lo dijo Florian hace un ratito. Tiene que tener un sistema de programación de código de carga veloz. Hay un montón de formas de medirlo, hay plataformas de mercado que están disponibles para ser usadas, que cargan más rápido que otras. Y por último, el armado de la estrategia digital. Creo que hasta aquí está todo lo que son a grandes rasgos las ideas y lo que son las necesidades de ir a un mercado con lo digital de la mano. Yo quería agradecer el tiempo que me han dado, y quiero hacer hincapié en tres cosas más que me quedaron por decir. Es básicamente digitalizar una propuesta de valor para ir a conquistar un mercado. Es un proceso, no es mágico, no es que mañana decimos me hago el Instagram, la página web, Facebook y terminé. Esto es un proceso que lleva tiempo y que lleva aprendizaje y que lleva un trayecto que tiene que ser recorrido. Lo importante es que es accesible y es posible, o sea, no es discriminativo el proceso digital, cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene sus recursos y cada uno tiene sus formas. Y la otra cosa muy importante es el que manda en una estrategia es el presupuesto. Acá no quiere decir que para entrar a lo digital hay que tener sí o sí un monto determinado o una inversión determinada, sino que lo importante es, acá se estudia el presupuesto y con ese presupuesto se estudia el proceso. Así que solamente agradecerles nuevamente, desafiarlos a que se animen a ir a conquistar Francia,
vemos que es posible y cuenten con las herramientas digitales para hacerlo y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Así que hasta aquí ha llegado mi presentación, Sebastián. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Lo que es importante es que entendáis que hoy realmente era sobre todo un acercamiento, intentamos daros unas pautas porque, bueno, estamos limitados en tiempo, sabemos que tenéis muchas reuniones, mucho trabajo, etcétera. No hemos querido extendernos mucho, solo daros unas realmente pinceladas y pautas, deciros que tanto la Cámara, la Chambre, como Digital Wings, como Wenceslao, estamos obviamente a vuestra disposición para entrar más en detalle, porque lo importante, el mensaje que os queremos pasar hoy es que el mercado francés es un mercado muy interesante para vosotros, lo sabéis perfectamente, estáis al lado, encima, pero es un mercado maduro y entonces lo importante es la estrategia. Hay que ir con una buena estrategia. Offline, mi producto está adaptado al mercado, en términos de precio, de calidad, de imagen, cuál es mi estrategia comercial, un agente directamente, etcétera. Y online, porque hoy en día pues, es la pata indispensable para poder entrar. Esta estrategia online va a apoyar la estrategia offline. Si tenemos agentes que están haciendo el trabajo, imaginaros si tenéis estas campañas internet que les permite a ellos pues tener una marca que está más conocida en el ecosistema, pues es más simple. Entonces, deciros también que nosotros estamos a vuestra disposición para hacer una evaluación de vuestra situación y deciros cuál es la mejor estrategia offline para penetrar, si es mejor utilizar un agente, tenemos algunas preguntas en ese sentido. Y Digital Wings también están a vuestra disposición para realizar un audit de vuestras herramientas digitales. Creo, no me equivoco, Enrique, si digo que lo hacéis de forma gratuita. Es correcto, para los socios de la Chambre lo hacemos en forma sin cargo. Exacto. Y luego os darán pues, una recomendación de qué estrategia utilizar para luego pues, utilizar mejor vuestras herramientas. Loreto, Pilar, si os parece bien, arrancamos con las preguntas. ¿Sí? Las voy a leer en orden y vamos a responderlas en orden porque yo creo que estamos bien de tiempo, hemos respetado los horarios que teníamos marcados. La primera pregunta que hemos recibido... Si puedo hacer un ¿sí? comentario antes de las preguntas, porque acabo de recibir un mail de una agencia comercial con la que trabajamos mucho y que nos dice que en el marco del COVID-19 están recibiendo muchas llamadas, sobre todo de empresas españolas e italianas, que dicen que están dándose cuenta que no sabemos cómo además va a seguir adelante esta crisis sanitaria, es que por prudencia es mucho mejor tener a alguien físicamente presente en Francia. Y quería hacer un comentario más sobre lo de la página de internet. Eso lo vemos mucho, que empezamos una misión que sea para buscar un agente comercial o una misión comercial y no hay página de internet en francés ni catálogos, entonces nosotros hacemos una traducción pero no en un catálogo formal y eso la verdad nos pone muchas dificultades porque, a ver, recibir una solicitud de parte de una entidad o una empresa extranjera siempre puede generar un poco de desconfianza y el hecho de ver solamente el catálogo en francés y en internet ya muestra que hubo una inversión y da esta sensación de confianza. Y acerca de lo que decía Sebastián, es verdad que la remuneración muchas veces es la comisión por ventas, pero también cada vez más hay agencias comerciales que exigen un fijo, porque es verdad que cuando el producto no está en el mercado, pues hay que hacer un trabajo de comunicación, de promoción, que puede ser largo según los sectores antes de poder esperar alguna venta. Entonces tuvimos el caso a veces de agentes comerciales que nos dicen esto, que bueno, yo no voy a exigir un fijo, pero entonces tendrían que darme una comisión por visitas, por ejemplo. Y también comentaros que lo que estamos viendo ahora con esos nuevos tiempos, que también el trabajo del propio agente está transformándose. Van a tener que utilizar las herramientas digitales cada día ellos también más. Lo están haciendo ahora en esos tiempos, es un poco los retornos que tenemos de ellos, que están llamando a sus clientes, etcétera.
Entonces, si se pueden apoyar en un marco digital bien organizado por vuestra marca, es más fácil para ellos porque cada día más van a utilizar presentaciones, envío de mails, conexiones hacia las páginas web, etc. Creemos que van a seguir visitando los clientes porque es así que lo tienen que hacer, pero el propio trabajo de la gente se está transformando y va a ser cada día también más digital. Si os parece bien, arranco con las preguntas. La primera pregunta que hemos recibido es de la empresa Frutos Naturales Orgánicos, que es una empresa que produce cerezas. Y nos comentan que están transformando sus procesos en ecológicos cada día más. Y nos preguntaban cuál es la mejor estrategia para penetrar el mercado francés, en este caso en particular el sur de Francia, por la ciudad de Pau. Yo, en ese sentido, trabajamos mucho con la Cámara de Huesca, sobre todo, el tema de las frutas y verduras. En Francia tiene un canal, que es un canal bastante bien identificado, que es el canal del mercado de Saint-Charles. Os los voy a escribir en el chat porque igual la pronunciación no es siempre fácil. Y este mercado Saint-Charles, que se sitúa en Perpignan, en la frontera con España, es la puerta de entrada del mercado de frutas y verduras, bien conocido por los operadores españoles, porque España, no me acuerdo las cifras que presentamos la semana pasada, Florian, pero era una mayoría enorme de las importaciones de frutas y verduras hacia Francia desde el mercado Saint-Charles venían de España. Yo os recomiendo que realmente trabajéis este mercado donde están centrales de compra y traders y que buscan productos españoles, sobre todo las cerezas, para venir a complementar la producción francesa. El mercado ecológico también tiene sus centrales allí. Es cierto que el mercado ecológico es un poco complicado porque el mercado ecológico también tiene esta connotación de cercanía, pero tiene también mucho potencial para los productos españoles. Aparte del mercado Saint-Charles, que es interesante, también os recomiendo el principal mercado francés, que es el mercado de Rungis. El mercado de Rungis se encuentra en París y lo vas a poder tocar a través del mercado Saint-Charles. De hecho, hay una línea de tren entre Saint-Charles y Rungis, que es la única línea de tren que no tiene permitido hacer huelga, para que veáis. Están obligados a trabajar siempre para abastecer París. El mercado de Rungis toca 20 millones de personas, que es toda la zona de París y alrededor, y también podéis intentar trabajar directamente con algunas centrales allá. Nosotros en la Cámara organizamos varios encuentros con centrales también en Rungis. Ahora, vosotros siendo una pequeña productora, quizás Saint-Charles es más fácil, más asequible para vosotros. También una recomendación que estamos viendo, que damos a muchos, es reuniros en cooperativas para poder ser un poco más fuertes, tener un poco más de volumen y poder ir a acercaros a centrales de compra. No siempre es fácil con una pequeña productora entrar ahí, pero de mi punto de vista es la puerta de entrada. Si tenéis gente que habla francés en vuestra empresa, podéis trabajar directamente con ellos. Y si no, pues la figura de un agente, pero para el sector de frutas y verduras es un poco más complejo. Florian, sí, Loreto. Con respecto a este tema, a nosotros se nos da la circunstancia de que hay algunas empresas que por sus características prefieren o han decidido establecer puestos en mercados itinerantes en el sur de Francia. Entonces, eso tradicionalmente era más sencillo. Algunas veces que hemos investigado y contactado con los ayuntamientos de cada localidad, pues cada vez se hace más complicado, pero me gustaría saber si vosotros conocéis cómo está ahora el tema de precisamente la venta a través de mercados ecológicos tan tradicionales en los pueblos franceses. A ver, de la información que tenemos, la venta, bueno, estamos en el espacio Schengen, he visto que luego había preguntas de documentación, lo hablaremos. Entonces, en teoría, bueno, no hay problema particular, los españoles pueden ir a trabajar y a vender. Algunos productos, efectivamente, sobre todo productos de consumo directo, productos frescos, van a requerir algunas autorizaciones y habrá que pedir autorizaciones. Pero que nosotros sepamos, en general, se puede trabajar en Francia, se puede trabajar en España.
La problemática va a ser una problemática, por ejemplo, de declaración de IVA o este tipo de cosas, pero son cosas administrativas relativamente sencillas de arreglar. Eso es la teoría, porque como lo comentabas, en la práctica la autorización se tiene que pedir a la administración local, que efectivamente es posible que ellos tengan una preferencia nacional. No lo van a decir directamente porque pero es posible que sea así, y ahora con el tema del COVID no lo sé hasta qué punto va a tener una frontera muy porosa a la hora de dejar entrar. Ahora, nosotros organizamos mercados en Francia de forma regular hasta la hora. Por ejemplo, os doy el ejemplo del principal mercado ecológico que se va a organizar en Francia, que se organiza todos los años, que es el mercado de Marjolaine, también os lo pondré en el chat, que está en París en noviembre, 90.000 personas, 10 días. Nosotros vamos con productores españoles a vender ahí, no hay problema particular, ¿no? Entonces, teóricamente, con algunas pautas administrativas no hay problema. Luego, que algunos en algunas zonas pues no quieran, eso es una posibilidad que tenéis que tomar en cuenta también. Ya veremos cómo la situación nos lleva. Ahora, nosotros creemos también que, y es un mensaje que os quería pasar también, Francia y España tienen una relación muy fuerte, lo hemos hablado, lo tenemos con cifra, pero también lo tenemos nosotros con sensibilidad y con sentimiento. Son dos países hermanos que tienen muy buena relación. Los productos españoles están, dentro de lo que cabe, valorados en Francia. La cultura española, el producto español gusta. Es cierto que para algunos productos hay competencia con los productos franceses, en algunas frutas, por ejemplo. Entonces hay una guerra aquí un poco para las fresas, para el pepino, ese tipo de cosas, pero en general el producto español está bien recibido. Entonces tengo la esperanza de que esta relación se va a mantener. Incluso creo yo que a raíz de esta crisis se va a reforzar, ¿no? Eso es una apuesta personal, es mi trabajo, yo trabajo las relaciones entre Francia y España, pero me apoyo en muchas cosas que estoy viendo, que por ejemplo estamos viviendo una situación muy similar, Francia y España, y esto también genera, no sé, un cierto vínculo, no sé qué opináis vosotros, pero hay otros países que están teniendo un rechazo un poco más importante a los países del sur, y esto, bueno, pues igual va a dejar huella en el futuro. La relación franco-española yo creo que realmente va a salir reforzada. La segunda pregunta que hemos recibido es una pregunta de la empresa Integra, que es una empresa que se dedica al diseño, fabricación y montaje de showroom, stands, especialmente en el sector cerámico. Quería saber cuál era el canal más apropiado para penetrar en el sector en Francia, y hablaba del tema del contracts. El tema del contracts pues, son arquitectos, ingenieros, diseñadores que van a permitir que en una obra se entre con un producto definido o el otro, porque conoce muebles, conoce cerámica, y entonces dice, no, en esta obra quiero esta cerámica porque va perfectamente. Pues, trabajamos mucho este sector. De hecho, teníamos una misión prevista con Aragón para el mes de junio en París sobre el tema de los contracts, que la organizaba Florian, justamente. Y entonces aquí hay dos estrategias desde nuestro punto de vista. Otra vez, podéis contactar directamente con los clientes finales. Es muy complejo, es muy complejo. Es mejor utilizar dos vías. Uno, la vía de los contracts. Entonces, identificar esas empresas de construcción, esos arquitectos de interior, esos arquitectos de obra que van a poder ser prescriptores de vuestros productos. Entonces, les contactáis directamente, les invitáis a que conozcan vuestros productos, le mandáis información. Cuando vienen a España en grandes eventos, que vienen mucho, pues tenerles identificado también para poder invitarles. Y la otra estrategia, pues, es efectivamente utilizar un agente comercial, que en el caso del diseño, del mueble y nosotros vemos que es una figura que funciona todavía bastante. También es cierto que una buena estrategia, por ejemplo, puede ser en un primer momento concentrarse en París, que tiene muchas personas de este perfil presentes. Entonces, es un primer mercado que podemos atacar y luego ir más al nivel regional.
pero París nosotros hemos identificado, porque intentamos con otras regiones, concentra muchos de esos contracts, muchos de esos arquitectos de interior, muchos de estas oficinas de arquitectos. Entonces es una puerta ideal para vosotros. O directamente, si tenéis estas capacidades, requiere tiempo y esfuerzo, o a través de un agente, que existe esta figura, la podéis encontrar en las páginas que pasó Florian o contactándonos directamente. La tercera pregunta era una pregunta de Gloria, que voy a leer aquí, y voy a pasar la palabra aquí a Wenceslao. ¿Existe algunos porcentajes de comisiones mínima legal por venta? No, ahora, Wenceslao, te voy a dejar la palabra y luego si hace falta complementar. Vale. No hay un mínimo legal de comisión pactado o establecido legalmente, ni en Francia ni en España. Al final es el libre mercado y la oferta y la demanda la que va a establecer el acuerdo de la empresa y el agente. A la empresa le va a interesar que la gente esté contento y que por eso normalmente se ponen de acuerdo en una comisión que sea razonable. Puede ser una comisión revisable, progresiva, puede ser un fijo más un variable, entra dentro del acuerdo. No hay que ser excesivamente cicatero en esa negociación, porque si no la gente pues, no le va a interesar, y yo creo que Florian lo ha apuntado en su presentación. En Francia hay una relativa escasez de agentes comerciales. Hay muy pocos agentes comerciales y, claro, se cotiza bien. Y si además tienen ya una cartera de clientes y están ofreciendo a la empresa una entrada a unos clientes ya conocidos, pues pedir una comisión pues más alta de lo que normalmente se pide en España. Pero es oferta y demanda. Es un pacto al que llegan las partes. No hay un mínimo establecido legalmente ni en Francia ni en España. Perfecto. Segunda pregunta de Gloria, si se puede establecer la resolución del contrato si no se producen ventas en determinado tiempo. Si no hay ventas, ¿puedo cerrar el contrato? Sí, no hay... O sea, lo que nosotros aconsejamos a nuestros clientes cuando van a contratar a un agente es que hagan una previsión de qué ventas creen razonables que ese agente consiga en un corto, medio y largo plazo. Y se pueden establecer inicialmente, si el producto es desconocido en la zona en la que la gente se va a mover, se puede establecer un mínimo muy corto, muy pequeño, o un plazo inicial de tiempo para ver si alcanza ese mínimo de ventas más amplio, para facilitar que la gente pueda hacer su trabajo. Que la gente no va, el primer día que va a visitar, no va a conseguir contratos ni pedidos para el cliente. Entonces, lo normal y lo aconsejable es establecer unos mínimos de venta iniciales, pero también unos mínimos de venta anuales, de manera que la gente siempre se mantenga activo y a lo mejor ese mínimo de ventas puede ser progresivo. Pues mira, si se pacta un contrato de arrendamiento de agencia de 5 años, pues establecer unas ventas mínimas para el año 1, otras ventas mínimas para el año 2, otras ventas mínimas para el año 3 y recoger en el contrato y advertir claramente que si no se llegan a ese mínimo de ventas puede ser una causa de resolución del contrato de agencia sin indemnización para la gente. Entonces, estas son cuestiones que mientras sean equilibradas se pueden recoger en el contrato y mientras sean equilibradas un tribunal las va a respetar. Y la última, ¿existe alguna cláusula legal, además de la indemnización, que haya que incorporar en el contrato de agencia? Muchas. A ver, primero, tanto en Francia como en España, el contrato de agencia puede ser verbal. Tú intercambias unos correos electrónicos con un agente o te empieza a presentar un pedido
y si él logra, en un procedimiento judicial, él demuestra que era un agente comercial, aunque no se haya firmado un contrato con él, es un agente comercial. ¿Qué implica esto? Pues que no hay un clausulado mínimo legal que recoger en un contrato privado. ¿Qué conviene? Pues ir al abogado con el que se tenga confianza, exponerle que se quiere contratar a un agente, y si el abogado tiene cierta experiencia en este tipo de cuestiones, le preguntará al cliente qué tipo de cosas tiene que pactar con el agente comercial. Por ejemplo, el mínimo de venta, el territorio, los productos a los que se refiere el contrato, porque puede que haya un agente comercial, o sea, una empresa que fabrique o comercialice productos variados y el agente comercial le diga, mire, yo no le puedo vender esta parte de su catálogo porque ya lo estoy vendiendo para una empresa de la competencia, pero sí que le puedo vender esta otra parte porque no la estoy ofreciendo para ninguna otra empresa. Y en ese caso en concreto, en el contrato hay que definir el encargo que se le hace a la gente de vender los productos X del catálogo de la empresa que le está contratando, advertir que ya se le tolera o se le acepta que venda otro tipo de productos no competitivos con esos, y ese es otro de los contenidos que hay que establecer. Las comisiones, ¿cómo se establecen las comisiones? Si son fijos, variables, si el agente responde del buen fin de la operación o no, o sea, si la gente tiene... Lo normal y lo lógico es que si la gente consigue un cliente para la empresa que le ha contratado y esa empresa al final no paga el cliente finalmente no paga el producto, lo lógico es que el agente comercial no perciba su comisión o la devuelva si ya la había pactado. Entonces, no hay un mínimo de cosas que legalmente haya que incluir en el contrato, pero sí que hay una serie de cuestiones que conviene establecer. Y mejor realmente tener todo bien metido en los contratos, porque, como decía Vencesla, si no lo tenéis escrito es que lo tenéis oral. Entonces, el contrato oral, a veces, pues no controlamos bien todo lo que hemos podido comunicar, y yo personalmente recomiendo siempre utilizar contratos escritos y bien completos. Y Sebastián, sobre la comisión, solamente no olvidar que también es un incentivo para el agente comercial, así que tiene que ser por lo menos suficiente. Y la negociación es muy importante porque las posiciones se mueven mucho en el marco de la negociación. Teníamos un caso de una empresa que reclamaba el 3-4%, creo, algo así, de comisiones, y el agente comercial nos decía 15%. No tengo luego los detalles de la negociación, pero llegaron a un acuerdo, así que muestra que hay que tener fe. Pues al 8% teóricamente, ¿no? Sí, algo así me imagino. Sería lógico, ¿no? Tenemos otra pregunta sobre el tema del aceite de oliva. No, tenemos la documentación primero. Pues la documentación depende del producto. Sí, Loreto. ¿Levantas la mano? Sí. Con el tema de la documentación, pues como tú comentabas, siendo Francia miembro de la Unión Europea, los requisitos son mínimos. Habría que ver el producto en concreto si tiene algunas necesidades precisas, pero eso yo te animo, Alfonso, a que contactes con Pilar o conmigo y podemos profundizar un poquito más. Y lo que sí que es, por lo general, lo más diferente, por decirlo de alguna manera, es en términos fiscales, ya que los comercios, las relaciones y operaciones intracomunitarias, ya bien sea de compras o de ventas, pues las dos empresas vinculadas a la operación tienen que estar dadas de alta en el registro de operadores intracomunitarios de la agencia tributaria. Esto, el objetivo que tiene este registro es que cuando tú factures a tu cliente francés, si el cliente francés es una empresa, esa factura va a estar emitida sin IVA, porque el IVA va a ser abonado a la agencia tributaria francesa. Entonces, para que tú puedas, para que la agencia tributaria esté conforme con el hecho de que tú emitas una factura sin IVA, pues entonces se ha generado este registro, que se puede solicitar el registro a través de la página web de la agencia tributaria. La verdad que es muy ágil y muy sencillo.
Y en Francia ahora el número intracomunitario es automático. Cuando alguien se da de alta y le dan el número intracomunitario, entonces es muy simple. Creo que en España es simplemente mandan una inscripción o es bastante fácil también. El tema del aceite, gracias Loreto, es exactamente lo que iba a decir. El aceite de oliva, a ver, Francia es el primer consumidor europeo de aceite extra virgen, lo cual es una buena noticia porque es un mercado muy interesante, pero es un mercado súper maduro. Entonces, realmente lo que compran muchísima aceite italiana, muchísima aceite española y también Francia es un productor de aceite de oliva. También habría que ver si estamos hablando de granel, si estamos hablando de marca. Mi posición, porque nosotros acompañamos muchas empresas que venden este producto, realmente lo que hemos visto éxito en los productos muy diferenciados. O con un alto valor añadido, pienso en esta empresa de Castellón que tenía árboles de 2000 años, entonces el aceite de oliva de 2000 años, o sea, la botella a 90 euros, se han vendido muchas perlas de aceite, o un aceite especial con un sabor especial. Si no, el resto de las aceites que son muy buenas, no estamos discutiendo esto, la guerra va a estar en el precio. Por ejemplo, Rungis, el mercado Rungis compra muchísimo aceite y aquí realmente los hosteleros van a comprar porque el mercado Rungis es equivalente de Mercamadrid y mercado de Barna, de Barcelona. Y aquí compran los hosteleros este tipo de productos, pero realmente van a precio. Entonces, y las grandes superficies ni os cuento. Es un tema bastante complejo, tener que realmente que el esfuerzo para vender aceite de oliva en Francia es importante. Al menos que tengamos un producto muy específico y entonces el canal gourmet ahí sí que tiene unas posibilidades porque se puede entrar. Y para entrar en el canal gourmet, pues el agente también es una buena figura porque hay que visitar tiendas especializadas. En el caso del canal gourmet, nosotros lo que recomendamos es tener un agente que va a poder hacer este trabajo comercial y a la vez un distribuidor. ¿Por qué? Porque el agente no va a hacer el trabajo logístico de importar y de estocar, almacenar nuestros productos. Y en general sus clientes son pequeñas tiendas que van a comprar pequeño volumen. Entonces no se va a justificar el envío a este cliente. Habría que pasar por un distribuidor que puede importar volumen más grande y baja el coste del transporte y luego el agente vende desde el distribuidor. Eso es el mecanismo, la estrategia más eficaz que hemos detectado. Luego tengo otra pregunta para ti, Quique, sobre Enrique, de Gloria, sobre el uso de la web o de LinkedIn para atraer clientes, para atraer más clientes. ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, bueno, como les comenté durante la presentación, tanto la web como un perfil social construido por una marca necesita difusión. En este caso tendríamos que hablar con Gloria para que nos cuente cuál es la comunidad a la que quiere llegar, qué tipo de hábitos de consumo tiene, qué tipo de frecuencia de contacto tiene con el producto, con la marca o con la categoría, y en eso se pueden construir herramientas o de geolocalización o de influencers, microinfluencers. Hay varias herramientas, pero deberíamos estudiar un poquito la situación del producto y su contexto. Y hemos llegado al final de las preguntas. Loreto, te devuelvo la palabra. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros por todo lo que nos habéis trasladado, que la verdad que yo entiendo que va a ser de mucha utilidad. Destacar que este trabajo que hacemos con la Cámara Franco-Española no se quede aquí, que podéis concertar reuniones individuales a lo largo de la semana que viene para poder tratar más en detalle el problema que tengáis cada uno o la propuesta que tengáis cada uno, y nosotros os podemos apoyar en esa prospección del mercado, y que además dentro de unos meses, de unas semanas, no sabemos, vamos a ver cómo va evolucionando toda esta desescalada y veremos a ver cuánto es el momento más propicio para publicar y difundir la convocatoria para esa misión comercial virtual
para identificar agentes comerciales en Francia. Entonces, os animamos a todos a que valoréis participar y a que contactéis con nosotros para conseguir vuestro propósito. Sabed que la grabación de esta, repito, por si acaso anteriormente no se había escuchado, la grabación de este webinario estará colgado en la página web de la Cámara de Huesca. No obstante, os enviaremos a vuestros correos electrónicos el enlace con el mismo y yo creo que nada más. Simplemente pues agradeceros a todos la participación y esperamos poder contar con vosotros en otras ocasiones. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.